Hola colegas, en este video tutorial aprenderemos a insertar correctamente el bloque bomba con sus atributos y de dónde se toman de una curva de desempeño de una bomba contra incendios. Vamos a insertarlo desplegando y escogiéndolo de la lista de dispositivos de entrada. En este caso escogemos el bloque bomba y al insertarlo veremos que el plugin nos pide especificar 6 puntos, los cuales se toman de la curva característica de la bomba. ¿Cuáles son esos puntos? El primer punto siempre va a ser el caudal a máxima presión, por lo cual va a ser 0 siempre. El segundo punto va a ser el punto de presión máxima de la bomba. A modo de ejemplo pondremos 140 psi. El punto 2 de caudal y presión corresponden a la presión y el caudal nominal. En nuestro caso serían 1000 galones a 100 psi. Y finalmente el tercer par de puntos corresponden al caudal a sobrecarga o a 150% del caudal nominal. En nuestro caso 1500 galones y 65 psi. Finalmente especificamos la identificación de la bomba con unos pocos caracteres. En este caso dejaré por defecto los que trae el plugin BO1. Una vez insertada la bomba, lo que tenemos que hacer es ingresarla dentro de la capa de dispositivos activos y procedemos a calcular nuestro sistema. Una vez que hemos calculado nuestro sistema, podremos apreciar los resultados en pantalla. Un detalle interesante es que con la inserción de la bomba, si queremos graficar, veremos que el plugin nos indica una gráfica de disponibilidad, especificándonos el punto de trabajo de la bomba con la configuración del sistema que hemos dibujado y diseñado en nuestro drawing de AutoCAD.